Bueno, como les comentaba, en este tema, en esta parte vamos a ver propiedades molares parciales, ¿sí? Básicamente, nos vamos a empezar a preguntar entonces, veníamos hablando de cómo dependen las funciones termodinámicas de la temperatura, básicamente de la temperatura y de la presión, pero también a veces aparecían dependencias con el volumen. Y también aparecían dependencias cruzadas, las relaciones, los vínculos, las derivadas parciales de unas propiedades con otras estaban vinculadas con otras derivadas parciales. Vamos a ver en esta parte que esas relaciones se pueden extender un poco más y en particular nos va a interesar la dependencia que tienen las funciones de estado, en particular las energías libres, con la composición del sistema. Vamos a empezar a hablar de sistemas que no están formados por un único componente, sino que ahora vamos a permitir que el sistema tenga más de un componente. Y va a ser la base para empezar a tratar, al principio, mezclas de gases, pero luego soluciones líquidas. Es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en la materia. Y va a quedar para la segunda parte. Bueno, podemos empezar a describirlo desde un punto de vista matemático. Digamos, sea f una propiedad extensiva o una función de estado, podemos pensar en la energía libre de Gibbs, de Helmholtz, la energía interna, la entalpía, la entropía, ¿sí? Que depende de la temperatura y de la presión. Y ahora dijimos, vamos a permitir que el sistema esté formado por más de un componente. Entonces, también va a depender de la composición. Esto parece lógico, ¿no? Pero si tengo una mezcla de agua y etanol, por ejemplo, la energía libre de Gibbs de esa mezcla va a depender de cuánto tenga de agua y cuánto tenga de etanol. Entonces vamos a hablar en general de que depende de la cantidad de cada uno de esos componentes en términos de su cantidad de número de moles. Entonces vamos a decir, si hay un componente 1, 2, hasta un componente K, esta función, la propiedad extensiva que estemos analizando, va a depender del número de moles de 1, del número de moles de 2, del número de moles de cada uno de los componentes que forman el sistema. ¿Sí? Bueno, entonces, si la función esa que estamos analizando, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, es una función de N1, de N2 y de todos los números de moles, entonces vamos a poder escribir su diferencial en términos de las derivadas parciales respecto de estas cantidades. Esto es una cuestión bien general, ¿no? Podríamos ser matemáticos, ¿sí? No ser físico-químicos, e igual podríamos escribir esto. Estamos diciendo, si F depende del número de moles del componente 1, entonces su diferencial va a tener un término que sea la derivada parcial de esta propiedad respecto de N1, manteniendo todo lo demás constante por el diferencial de N1. ¿Y qué sería todo lo demás constante? Bueno, la temperatura, la presión, y en este caso, fíjense cómo escribimos esta notación. Dice N distinto de N1, que quiere decir todos los números de moles de los otros componentes que no son el componente 1. Va a haber otro término que tenga en cuenta la derivada parcial respecto del componente 2. Y fíjense que va a ser la derivada parcial de esta función respecto de n2, manteniendo todos constantes excepto n2, diferencial de n2. Más todas estas, ¿no? En algún punto aparecerá la derivada parcial respecto la derivada parcial de f respecto de nk, si tiene k componentes, diferencial de nk. La derivada parcial de f respecto de t, a todo lo demás constante, diferencial de t, y la derivada parcial de f respecto de p, a todo lo demás constante, diferencial de p, ¿no? Sería como la relación bien general para una función que depende de la presión, de la temperatura y de los números de moles de los componentes. Bueno, a estas derivadas parciales en particular las vamos a llamar propiedad molar parcial, ¿sí? Y acá está puesto en general como propiedad porque va a depender de qué función sea esta f, ¿no? Podría ser la energía interna y entonces la derivada parcial de la energía interna respecto del número de moles del componente 1 va a ser la energía interna molar parcial del componente 1 en esa mezcla, ¿sí? En ese sistema. Entonces, esta derivada parcial la vamos a llamar propiedad molar parcial. Puede ser energía interna molar parcial, entalpía molar parcial, entropía molar parcial o energía libre de Gibbs molar parcial. ¿Sí? Cualquiera de estas se puede escribir de esta manera. En particular, si consideramos la función esa es la energía libre de Gibbs, entonces la variación para este sistema va a estar dada, ¿se acuerdan que ya sabemos escribir el diferencial de G en términos de su variación respecto de la presión y de la temperatura?
Y ahora si tiene más de un componente, vamos a poder escribir todas estas derivadas. ¿Sí? Y esta será la esta derivada de G respecto del número de moles del componente 1 será la energía libre de Gibbs molar parcial del componente 1. ¿Sí? Y así sucesivamente para todos. Entonces, podemos decir en general que la propiedad molar parcial representa la contribución que hace por mol el componente que estamos en cuestión, puede ser 1, 2 o el K, cuando el sistema está constituido por un número apreciable de moles de todos los componentes. Y se agrega un mol de este último componente sin que se modifique la composición total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si pudiéramos medir un sistema tan grande en el que le agregamos un mol del componente 1 y en la composición no cambia, ¿sí? Entonces, el cambio en la energía libre de Gibbs del sistema, cuando yo agregué ese mol del componente 1, manteniendo la composición, esa es la propiedad molar parcial. Sería la energía libre de Gibbs molar parcial del componente 1. ¿Sí? La cuestión esta de que el sistema sea tan grande es porque como estas propiedades dependen de la composición. Entonces, tenemos que hacer ese experimento ficticio de agregar un mol sin que cambie la composición. ¿Sí? Bueno, así tendremos que a cada componente se le puede asignar una propiedad molar parcial. Se trata de magnitudes intensivas. ¿Sí? Estamos hablando de las propiedades, fíjense que estamos definiendo una propiedad extensiva en términos del número de moles. Pero esto en particular, estos coeficientes que llamamos la propiedad molar parcial, son el cambio en una cantidad extensiva respecto del número de moles. ¿Sí? O sea que es el cociente de dos cantidades extensivas. Entonces, estas propiedades que tenemos acá resultan propiedades intensivas del sistema. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos. Además, solo se modifican si cambia la composición del sistema. ¿Sí? Por este hecho de que son propiedades intensivas. No importa si yo tengo, no sé, un litro de una mezcla agua-etanol o tengo 100 litros de la mezcla agua-etanol, si tienen la misma composición, los dos sistemas, el volumen molar parcial, por ejemplo, del etanol en esa mezcla es el mismo en las dos. El volumen molar parcial del agua es el mismo en las dos. La energía libre de Gibbs molar parcial del etanol es la misma en los dos casos. No importa la extensión del sistema, eso quiere decir. Si cambia la composición, sí va a cambiar esa cantidad. Entonces, si integráramos esta relación, vamos a volver dada esta ecuación, ¿sí? Definiendo ahora las propiedades molares parciales, fíjense, el diferencial de f va a ser f sub 1 barra, que quiere decir propiedad molar parcial de 1, diferencial de n1, más lo mismo con el subíndice 2, diferencial de n2, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, si integramos esa, fíjense que es el diferencial en términos de diferencial del número de moles. Si integráramos esa relación, manteniendo la relación entre los números de moles constantes, eso quiere decir la composición constante, encontramos que la propiedad entonces se puede escribir como la propiedad molar parcial de uno por el número de moles, más la propiedad molar parcial del otro por el número de moles, y así sucesivamente. O sea, podemos escribir con esta notación que solemos usar, que va a ser la sumatoria, y ahora acá son los componentes que tiene el sistema. En el caso de la mezcla agua-etanol será agua y etanol, pero pueden ser sistemas con más componentes, entonces esto indica la suma a todos los componentes de las propiedades molares parciales por los números de moles. O sea que fíjense que esta propiedad molar parcial 1 es cuánto contribuye la especie 1 a la propiedad total. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos pensando en el volumen, esta ecuación para una mezcla agua-etanol será que el volumen de la mezcla es el volumen molar parcial del etanol por el número de moles de etanol, más el volumen molar parcial del agua por el número de moles de agua. ¿Sí? O sea que esta cantidad molar parcial es de alguna manera la contribución que hace este componente a la propiedad. ¿Sí? Bueno, en particular, si ahora derivamos, dada esta relación general, la diferenciamos, perdón,
tenemos la suma de productos, lo podemos escribir, el diferencial lo podemos escribir como la sumatoria de mantenemos el primero, este n constante diferencial de f, y habrá otros términos en los que mantenemos esta constante y diferenciamos la otra variable. ¿Sí? Entonces, el diferencial de f se puede escribir como una sumatoria para todos los componentes de nk, diferencial de la propiedad molar parcial, más la sumatoria para todos los componentes de la propiedad diferencial del número de moles. ¿Sí? Ya vimos, por ejemplo, que en el caso de que la propiedad sea G, el diferencial de G lo habíamos construido de esta manera, ¿se acuerdan? Era B diferencial de P menos S diferencial de T y aparecía esta sumatoria. ¿Sí? Bueno, pero ahora, según esta ecuación que tenemos arriba, el diferencial de G, y esto no está escrito, me van a tener que seguir, es el diferencial de G lo podemos escribir como la sumatoria del número de moles diferencial de los G molares parciales, más la sumatoria sobre el número de moles de G molar parcial diferencial del número de moles. ¿Sí? Fíjense que tendríamos esta expresión para G y esta expresión para G, para el diferencial de G. Algo que podríamos hacer es igualarlas, tienen que ser iguales. Bueno, si hacen eso, van a ver que a partir de esa relación de igualar estas dos, unos de los términos se van a simplificar, que son los que tienen esta descripción que aparecen acá. ¿Sí? Se van a simplificar y nos queda, en ese caso, que B diferencial de P menos S diferencial de T resulta la sumatoria del número de moles diferencial de G molar parcial. ¿Sí? Es simplemente escribiendo esta expresión en términos de G e igualando con esta expresión. Surge esta relación. Ahora, si la temperatura y la presión fueran constantes, ¿sí? Esto sería 0 y esto sería 0, quiere decir que la sumatoria para todos los componentes del número de moles por el diferencial de las propiedades molares parciales tiene que ser 0. Esta relación es bastante importante para nosotros porque la vamos a seguir usando y se conoce como relación de Gibbs-Duhem. ¿Sí? Y aparece, ahora está escrita en términos de G molar parcial, pero se pueden escribir ecuaciones análogas en términos de todas las propiedades molares parciales. ¿Sí? Y básicamente lo que quiere decir es que cuando cambia la composición, por ejemplo, si hay un cambio en la energía interna asociada a un cambio de la composición, esta relación nos indica que no cambian de manera independiente todas las propiedades molares parciales. ¿Sí? Los cambios en las propiedades molares parciales para una mezcla, por ejemplo, están vinculados, no son todos independientes. Aparece esta relación que los vincula. No van a ser todos esos cambios independientes. Bueno, en particular, vieron que estamos puntualizando en la energía libre de Gibbs molar parcial. Bueno, porque para nosotros va a ser muy importante en la descripción, por ejemplo, de los equilibrios. Equilibrios de fase, equilibrios químicos. En particular, cuando la función esa de la expresión anterior representa la energía libre de Gibbs, entonces la energía libre de Gibbs molar parcial queda definida de esta manera. Y vamos a definir esta expresión como el potencial químico. Y vamos a usar esta letra, mu. Para nosotros la energía libre de Gibbs molar parcial es tan importante que la llamamos de una forma particular. Se llama potencial químico. Entonces, la relación anterior, fíjense, esta ecuación de Gibbs-Duhem, en términos del diferencial de la energía libre de Gibbs molar parcial, se puede escribir en términos del potencial químico, que no es otra cosa que eso. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora vamos a hablar bastante de esta cantidad que está acá, que es el potencial químico. Que si volvemos a la definición anterior, si escribimos esta en términos de G, va a ser la energía libre de Gibbs del sistema, el potencial químico del componente 1 por el número de moles del componente 1, más el potencial químico del componente 2 por el número de moles del componente 2. O sea que el potencial químico representa la contribución que hace el componente 1 a la energía libre de Gibbs del sistema. Lo mismo para 2 y para todos los demás, ¿no? El potencial químico es cuánto contribuye una de las especies que forma la mezcla a la energía libre del sistema. Y en particular va a ser muy importante porque nos va a permitir escribir la energía libre, por ejemplo, pero
la energía libre del sistema, como la sumatoria de los potenciales químicos por el número de moles de cada uno de esos componentes. ¿Sí? Y va a ser para nosotros la puerta de entrada a la descripción de la termodinámica de sistemas que tienen más de un componente. Bueno, ya vimos, por ejemplo, que el diferencial de la energía libre de Gibbs se puede escribir como B diferencial de P menos S diferencial de T, y antes nos habíamos quedado hasta esta parte porque habíamos supuesto que no existen trabajos extra. Ahora, si permitiéramos la existencia de trabajos extra y esos trabajos extra estuvieran relacionados con que hay cambios en la composición del sistema, entonces este trabajo extra, el infinitesimal del trabajo extra, no va a ser otra cosa que mu1 diferencial de n1 más mu2 diferencial de n2 y así sucesivamente. ¿Sí? Digamos que esta relación que ya habíamos escrito en términos de las derivadas molares parciales, y ahora le podemos poner a esa derivada molar parcial el nombre de potencial químico, si comparamos esta relación con esta de arriba, vamos a ver que este término está representado por un trabajo reversible extra, que en este caso está relacionado con los cambios en la composición del sistema. ¿Sí? Y en lo sucesivo vamos a introducir en estos trabajos reversibles extra del decambio de volumen distintos fenómenos. Por ejemplo, cuando veamos superficies va a aparecer la energía asociada a la superficie del sistema. Va a aparecer una componente de trabajo de energía relacionada con el trabajo superficial. Cuando veamos electroquímica va a aparecer un trabajo eléctrico acá. ¿Sí? Pero digamos que va a ser la puerta de entrada para nosotros para la descripción de otro tipo de fenómenos. Hasta ahora veníamos con la descripción de sistemas homogéneos de un componente. ¿Sí? Y nos quedábamos con estos dos primeros términos. Bueno, ¿qué pasa si tengo que describir ahora desde el punto de vista termodinámico sistemas más complejos? Por ejemplo, donde haya más de un componente. Por ejemplo, donde exista la posibilidad de que se realice un trabajo que no es solamente el trabajo de expansión, ¿sí? El trabajo P por B. Ya dijimos varias veces, si yo tengo un único componente, no hay forma de hacer otro trabajo que no sea el de expansión. Por eso no nos preocupábamos por este trabajo extra. Ahora nuestros sistemas se empiezan a complejizar un poco. Existe la posibilidad de que haya trabajo distinto del de expansión y existe la posibilidad de que el sistema no esté formado por un único componente. En esta primera parte nos vamos a quedar en qué pasa si el sistema está formado por más de un componente, o sea, en mezclas. Pueden ser una mezclas gaseosas, líquidas, sólidas, no importa. ¿Sí? Pero en esa mezcla, si cambia la composición del sistema, de alguna manera la energía libre de Gibbs del sistema va a ser diferente. Bueno, ¿cómo se puede tener en cuenta eso? Desde el punto de vista termodinámico, aparece la composición en este término. ¿Sí? Cambia el número de moles de los componentes en una mezcla. Bueno, ¿cómo incide eso en la energía libre de Gibbs del sistema? Aparece para nosotros en este tipo de descripciones, en las que surgió como propiedad molar parcial el potencial químico. ¿Sí? Entonces, podemos asociar a este término toda esta sumatoria, la podemos pensar como un trabajo extra, distinto del de cambio de volumen y que está relacionado con que cambie la composición del sistema. Si pensamos de nuevo en esa mezcla agua-etanol, si cambia la composición del sistema, la energía libre de ese sistema va a ser diferente. Y se puede, aun cuando sea temperatura y presión constante, este término es el que va a cuantificar, a medir cómo cambió la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Bueno, además las no lo vamos a demostrar nosotros, pero se puede demostrar que las propiedades molares parciales son aditivas. Entonces, así como definimos para la energía libre de Gibbs, como definimos en esta expresión, para cualquier propiedad, como la sumatoria de las propiedades molares parciales por el número de moles, podemos escribir lo mismo para la entropía, por ejemplo. Podemos definir si esa función fuera la entropía, entonces la entropía total del sistema va a ser la sumatoria del número de moles de cada componente por su entropía molar parcial. ¿Sí? Que en ese caso va a ser la derivada parcial de la entropía respecto al número de moles de este componente, manteniendo todos los demás constantes. Lo mismo para el volumen, podemos escribir la sumatoria del número de moles por el volumen molar parcial,
que se definirá de esta manera. Son todas definiciones análogas, ¿no? Y en particular, para un componente dado, ¿sí?, se puede probar que el diferencial del potencial químico está relacionado con el volumen molar parcial y la entropía molar parcial. Así como teníamos antes para un componente, en un sistema de un único componente, teníamos esta expresión con trabajo extra nulo, ¿sí? En un sistema que puede tener más de un componente, esta expresión se traduce en esta que tenemos acá abajo. Ahora en términos de las derivadas molares parciales, ¿sí? Pero es análoga, porque este potencial químico es el análogo a la derivada molar parcial de la energía libre. Sí, a la energía libre molar parcial. Bueno, además van a valer las mismas relaciones que vimos antes para las funciones de estado, las que estuvimos derivando antes. Dada esta expresión, entonces, fíjense que el potencial químico de la especie K la podemos pensar como una función de la presión y de la temperatura, como hicimos ya varias veces. Entonces esto va a estar relacionado con las derivadas parciales respecto de la presión y de la temperatura, y si comparamos esta expresión con esta, encontramos que el volumen molar parcial coincide con la derivada parcial del potencial químico respecto de la presión, manteniendo la temperatura, y ahora fíjense que agregamos el número de moles constante. Al tener un sistema que puede variar en su composición, aparece una nueva variable intensiva que va a ser la composición o el número de moles, ¿sí? Y este segundo término va a estar relacionado con la entropía. La entropía va a ser menos la derivada parcial del potencial químico respecto a la temperatura, manteniendo las demás variables constantes, ¿sí? Bueno, usando estas relaciones también se pueden probar otras que ya vimos. Por ejemplo, se puede probar que así como G era igual a H menos T por S para un componente en una única fase, el potencial químico de cada componente va a ser la entalpía molar parcial menos T por la entropía molar parcial de este componente. Y así como teníamos la relación de Gibbs-Duhem en términos del cociente de G sobre T, se puede probar la misma relación en términos del cociente entre el potencial químico y la temperatura para un dado componente, y va a estar relacionado con la entalpía molar parcial, ¿sí? Es la ecuación análoga a la de Gibbs-Duhem para un componente. Bueno, a su vez, ¿se acuerdan que habíamos visto que el diferencial de U en términos de la primera y la segunda ley lo podíamos escribir como T diferencial de S menos B diferencial de P? Bueno, eso si no existía trabajo extra, nos habíamos restringido a sistemas de un único componente. Ahora tenemos la posibilidad de que aparezca un trabajo extra, ¿sí? Y ya vimos que ese trabajo extra, si cambia la composición, se puede escribir en términos de los potenciales químicos, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ya vimos para G, podemos ver que el diferencial de U, si existe cambio en la composición, que va a aparecer dentro de un trabajo extra reversible, nos va a conducir a que el diferencial de U va a ser T diferencial de S menos P diferencial de B, más este diferencial del trabajo extra, ¿sí? Pero fíjense que si pensamos a U como una función de S, de B y de N, del número de moles de cada componente, ¿sí? Entonces, matemáticamente, como ya hablábamos al principio, al diferencial de U, sin saber mucho de fisicoquímica, si sé que depende de S, de B y del número de moles, lo puedo escribir como la derivada parcial de U respecto de S, diferencial de S, más la derivada parcial de U respecto de B, diferencial de B, más la derivada parcial de U respecto al número de moles del componente 1 por el diferencial del número de moles del componente 1, y así sucesivamente, ¿sí? Comparando estas relaciones, ahora podemos encontrar un significado para estas derivadas parciales, como ya hicimos, ¿sí? Ya habíamos hecho para las primeras. De esa manera habíamos encontrado, por ejemplo, no me acuerdo si lo hicimos para la energía interna, era algo que yo les había propuesto que hagan, pero fíjense, comparando estas dos relaciones, encontramos una definición incluso de la temperatura. Podemos pensar que la temperatura es la derivada parcial de la energía interna respecto de la entropía
manteniendo B y el número de moles de todos los componentes que forman el sistema constante. ¿Sí? Lo mismo para la presión, podemos pensar que la presión es la derivada de U respecto del volumen, manteniendo la entropía, N1, N2 y todos los números de moles de los componentes que forman el sistema constantes. ¿Sí? Nosotros nos habíamos concentrado en las derivadas de A, de la energía libre de Helmholtz y de Gibbs, de estas relaciones, pero yo les había dicho, pueden establecer lo mismo para U y para H. ¿Sí? Bueno, ahora lo extendimos un poco más para sistemas que pueden tener más de un componente, y entonces fíjense que si comparamos estas dos relaciones, la derivada parcial de la energía interna del sistema respecto del número de moles del componente 1, manteniendo ahora S, B y el número de moles de todos los componentes distintos de este, constantes, no es otra cosa que el potencial químico. ¿Sí? Surge de comparar estas dos. Entonces, fíjense que encontramos otra definición de potencial químico, porque coincide, esta cantidad coincide con la que teníamos antes. La diferencia es las variables que tenemos que mantener constantes. Entonces, podemos definir el potencial químico en términos de la derivada parcial de la energía libre de Gibbs, si T, P y el número de moles de los demás se mantiene constante. Pero también podemos definir el potencial químico en términos de la variación de la energía interna, con el número de moles. Cuidado que ahora S, B y el número de moles de los demás tienen que mantenerse constantes. ¿Sí? O sea que el potencial químico lo podemos definir tanto en términos de la energía de Gibbs como en términos de la energía interna del sistema. ¿Sí? Y acuérdense que aparece porque está relacionado con el cambio, con el trabajo reversible asociado a un cambio de composición. Bueno, así como lo hicimos para la energía interna, lo podemos hacer para la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Antes nos habíamos quedado con los dos primeros términos. Ahora aparece un trabajo extra asociado al cambio de composición. De nuevo, ese trabajo extra lo podemos escribir en términos de los potenciales químicos. Si escribimos esta relación general entonces para el diferencial de A y comparamos con cuál sería la definición matemática, digamos, de una función A que dependa de B, de T y del número de moles de cada componente, entonces rápidamente podemos ver, esta sí ya la habíamos visto, que la derivada parcial de A respecto al volumen, manteniendo T, y ahora el número de moles de todos los componentes es menos la presión. La derivada parcial de A respecto de la temperatura, manteniendo el volumen y el número de moles de todos los componentes, es menos la entropía. Y en particular, la derivada parcial de A respecto al número de moles del componente 1, manteniendo T, B y el número de moles de todos los demás, va a ser el potencial químico del componente 1. En general, el potencial químico del componente K va a ser la derivada de A respecto del número de moles de este componente, manteniendo T, B y el número de moles de los demás constantes. ¿Qué hicimos? Bueno, ahora encontramos una definición del potencial químico en términos de A. Fíjense que lo que cambia es lo que mantenemos constante acá abajo. ¿Sí? Como antes, fíjense que cuando lo establecimos en términos de la energía interna, estas variables que aparecían acá, fíjense, la entropía y el volumen, parecen ser como las variables naturales respecto de las cuales escribimos la dependencia de la energía interna. ¿Sí? Estas serían como sus variables naturales, vamos a decir las variables canónicas de U. Para describir la variación de U voy a usar S y B. Por lo que acabo de decir, fíjense que en este caso la energía libre de Helmholtz aparece como una función de B y de T. Entonces, temperatura y volumen parecen ser las variables naturales para definir la variación de T de la energía libre de Helmholtz. Bueno, lo mismo que hicimos para U y para la energía libre de Helmholtz lo podemos hacer para H. ¿Sí? Esto se los podría dejar a ustedes a esta altura. Igual que antes, habíamos encontrado el diferencial de H con los primeros términos. Si hubiera trabajo extra y está asociado al cambio de composición, aparece esta cantidad en el diferencial de H. Lo que nos permite interpretar ahora el potencial químico, igual vamos a hacer lo mismo que antes, tendría que decir, pero vamos a cortarlo un poco. Entonces el potencial químico también se puede pensar como la derivada parcial de H respecto del número de componentes, pero manteniendo ahora otras variables constantes.
En el caso de la entropía, esas variables canónicas, de la entalpía, esas variables canónicas o naturales, son la entropía y la presión. Entonces el potencial químico se puede también expresar en términos del cambio de la entalpía con el número de moles. ¿Sí? Y aparece otra, una nueva que no estuvimos analizando mucho antes, pero también podemos escribir el diferencial de S a partir de la primera ley. ¿Sí? Lo podemos escribir como el diferencial de U sobre T más P de B sobre T, y aparece menos el trabajo extra reversible sobre T. ¿Sí? Fíjense que estamos escribiendo esta y todas las anteriores, se trata del diferencial de propiedades extensivas del sistema. Bueno, si hacemos esto y escribimos este trabajo extra en términos de los potenciales químicos, como habíamos hecho antes, ¿sí? Fíjense que surge, por ejemplo, de esta primera parte, que 1 sobre T es la derivada parcial de la entropía respecto de la energía interna, manteniendo todo lo demás constante. ¿Sí? ¿Qué será todo lo demás? Bueno, el volumen y el número de moles. Esto que aparece acá, presión sobre temperatura, es la derivada de la entropía respecto del volumen, manteniendo todo lo demás constante. ¿Qué es todo eso demás? Bueno, es la energía interna y el número de moles de todos los componentes. Y esto que aparece acá, ¿sí? Que lo podemos pensar ahora en términos de estas variables, será la derivada de la entropía respecto del número de moles. Estará relacionado con esta cantidad. Si despejamos de acá el potencial químico, entonces el potencial químico en términos de la entropía se puede pensar como menos la temperatura por la derivada de la entropía respecto del número de moles de este componente. A U, B y el número de moles de todos los demás componentes constantes. ¿Sí? O sea que podemos escribir una definición para el potencial químico en términos de las derivadas molares parciales de U, de H, de A, de G. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, el potencial químico es una propiedad intensiva del sistema, que puede obtenerse a partir de muchas relaciones. Acá están resumidas todas ellas. ¿Sí? Y todo lo que estuvimos viendo nos permite vincular los cambios en distintas propiedades del sistema. ¿Sí? Y este cuadro resume un poco todas esas relaciones que estuvimos viendo. ¿Sí? Fíjense que en este cuadro, por ejemplo, tenemos estas propiedades U, A, G y H, que suelen llamarse potenciales termodinámicos y que tienen unidades de energía. ¿Sí? Y están vinculadas con algunas otras variables, acá escritas en verdes, que podemos llamar las variables canónicas asociadas. Una particularidad es que los productos cruzados de estas dos tienen unidades de energía. ¿Pero qué nos dice este cuadrito? Bueno, que podemos pensar la energía interna como una función de B y de S. Entonces el diferencial de U va a ser algo diferencial de B más otra cosa diferencial de S. Para la entalpía, entonces, la entalpía la podemos pensar como una función de la entropía y de la presión. Entonces el diferencial de H tendrá un término diferencial de P y otro diferencial de S. ¿Sí? La energía interna, la energía libre de Gibbs, en particular, esta es una que vamos a usar muchísimo nosotros, la podemos pensar como una función de la temperatura y de la presión. Entonces el diferencial de G tendrá un término que tiene un diferencial de T y otro que tiene un diferencial de P. ¿Sí? Y bueno, lo mismo para A. Entonces este cuadrito nos permite como resumir algunas de las ecuaciones que estuvimos escribiendo antes. Por supuesto, si cambia el número de moles de los componentes, el diferencial de todas estas cantidades también tendrá un término en el que aparezca el potencial químico y el diferencial del número de moles, ¿no? Entonces ya tenemos, tenemos el formalismo para describir ahora cómo cambian las funciones termodinámicas si cambian las variables del sistema, las propiedades del sistema como la temperatura y la presión, pero también si cambia el número de moles de los componentes. Y eso nos va a permitir estudiar, por ejemplo, soluciones. Que es lo siguiente que vamos a ver. Vamos a usar estas relaciones para empezar a entender qué pasa con el equilibrio en mezclas de gases. ¿Sí?
cuáles son las condiciones de espontaneidad, qué podemos predecir respecto de la espontaneidad o del equilibrio de una mezcla de gases. Y a partir de eso, después vamos a empezar a describir mezclas que no son de gases, las soluciones líquidas, que vamos a tomar como un tema particular de la materia en la segunda parte. Pero digamos que hasta ahora dejamos establecidas las bases termodinámicas para poder hacer esa descripción. ¿Sí? Ahora podemos permitirle al sistema que cambie el número de moles de los componentes.